Dios te bendiga grandemente. Responde y completa la frase. Dios es amor a error. Dios es bueno a error. Dios es misericordioso a error. ¿Qué era la respuesta correcta? Dios es trans. Así como lo escucha, eso lo está diciendo una parroquia en Manhattan, en la Arquidiócesis de Nueva York. Exactamente, la parroquia San Pablo Apóstol está diciendo esto. Ahora, una quizás que tal vez esta la puedas responder bien. Otra pregunta. Completa la frase. ¿El diablo es nuestro enemigo, el adversario de Dios? Error. ¿El diablo es el tentador? Error. ¿El diablo es el que se rebeló contra Dios? Error. El diablo no existe. Es la respuesta correcta. ¿De dónde se está diciendo esto, hermano Anthony? Una parroquia, insisto, en la Arquidiócesis de Nueva York, exactamente la parroquia San Pablo Apóstol en Manhattan, tiene una exhibición que el nombre que lleva, Dios es trans, y entre todo lo que allí se expone y se habla, también se señala que el diablo no existe. Acompáñame en este video, será un poco extenso, pero vamos a abordar lo que la Iglesia Católica enseña. Miraremos las Escrituras después de haber escuchado, visto todo lo que estas personas están promoviendo. Miraremos las Escrituras, miraremos el Catecismo de la Iglesia, escucharemos algunas palabras de algunos de los últimos papas y también hoy miraremos qué dice la inteligencia artificial, qué nos podrá decir ChatGPT sobre este tema, sobre la fe católica. ¿Será que este robot de inteligencia artificial conoce más la fe católica que el sacerdote pastor, Padre Rick, que es el pastor de esta comunidad San Pablo Apóstol? Ya veremos eso y mucho más. Y para concluir, veremos la expresión de un sacerdote que ya no está con nosotros, que el Señor lo llevó a casa, que tendrá unas palabras maravillosas para hacernos entender todo sobre nuestra fe. Así que acompáñame en este video. Yo soy tu hermano Anthony Rodríguez y te pido que lo veas de principio a fin. En este canal, si es la primera vez que ve uno de estos videos, estamos predicando la fe católica. ¿Cuál fe? La fe de siempre. La única, la enseñanza que Jesucristo depositó en su iglesia y que algunos lobos disfrazados de oveja dentro de la iglesia quieren socavar, quieren destruir y quieren dañar la fe de la iglesia. Pero esta es la iglesia de Cristo y los poderes del infierno, ni afuera ni aún entrando, podrán contra esta, la iglesia del Señor. Así que suscríbete a este canal, hazte parte de esta familia para que juntos podamos seguir viviendo la fe verdadera, la fe de la iglesia, con las enseñanzas de Jesucristo, la tradición de la iglesia, el catecismo y todos los dogmas que la iglesia nos puede enseñar. Y de poco en vez estaremos desenmascarando, derribando las mentiras de los mentirosos con relación a nuestra fe. Así que vamos a entrar de inmediato en materia. Y vamos a ir de inmediato a mirar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que pasa en la Arquidiócesis de Nueva York. Se ha hecho tendencia, ha estado tomando titulares en estos últimos días y desde aquí tenemos literalmente una información completa que estaremos viendo y vamos a empezar a entender qué es lo que ha pasado. El primer periódico que se hizo eco de esto fue el New York Post. New York Post fue el primer periódico que se hizo eco de esto y vamos a ver aquí de inmediato más o menos qué era lo que el New York Post estaba enseñando, qué era lo que estaba mostrando. Le pedimos a Dios que en este video y en cada video pues nos acompañe, nos ayude y que la gracia del Señor nos ayude a todos a seguir profundizando en nuestra fe, que estas personas que se levantan como enemigos de Cristo puedan tener una conversión pronta y rectificar en el error de las doctrinas engañosas, mentirosas y heréticas que están predicando. Que a todo Dios nos acompañe en esta programación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el New York Post? Esto así se mira este artículo del New York Post que fue publicado exactamente mayo 7 y aquí usted lo puede ver. Se titula God is Trans y esta exhibición podemos traducir acá.
Esto para que usted lo pueda ver en español. Siempre les recuerdo a las personas que nos ven por primera vez, algunas palabras las voy a estar muteando en ciertos momentos para evitar que el algoritmo de YouTube tenga problemas pues, con este video. Entonces vamos aquí a mirar este video que ya tiene aquí el mismo New York Post y vamos a mirar allí brevemente este video. Ahí para que usted pueda ver. Ahí esto es en dirección a la parte derecha. Si nosotros estamos sentados en las bancas, la parte derecha, cuando estamos mirando hacia el altar, en esta esquina, allí está puesto esto. Podemos ver al fondo una imagen de la Virgen y entonces está esta imagen, están siendo proyectadas aquí en esta esquina. Entonces vamos aquí a seguir viendo. Y estas son las imágenes de esta exhibición que tiene un nombre blasfemo, un nombre herético. Y aquí está el nombre de cómo se llama esta exhibición. Ahí usted lo puede apreciar, lo puede ver. Vamos a ponerlo aquí un poco más grande. Ahí usted lo puede mirar, cómo lo dice, lo mismo que dice el título arriba. Y allí esto es una exhibición en una parroquia. Esto no es una exhibición en un museo, no es una exhibición que está dándose en una calle, en Wall Street, no se está dando en Times Square, se está dando en una parroquia católica, apostólica, romana, que pertenece a la arquidiócesis de Nueva York con nombre San Pablo Apóstol. Esta parroquia, aquí igual podemos mirar brevemente. Esta viene siendo la parroquia de la cual estamos hablando en esta oportunidad, Iglesia San Pablo Apóstol, y esta es la iglesia que usted puede ver incluso dónde está ubicada. Está ubicada en el 405 West 59 Street, New York, New York, con el código postal 119. 10019. Esta es la ubicación exacta de esta parroquia en la cual esto se ha exhibido y esto se ha proyectado con un título, insisto, blasfemo, contrario a nuestra fe, y en un templo católico se permite allí que esto ocurra. Este son el tipo de cosas que simplemente aquí yo los llamo y hablo que hay infiltrados dentro de la iglesia que simplemente están para socavar, mentir, engañar, confundir a la fe católica, la fe verdadera, porque entre este permitir y permitir se van la gente confundiendo con relación a todo esto. Entonces podemos mirar, siguiendo mirando acá, podemos seguir viendo estas imágenes, cómo esto es lo que proyecta esta obra, esta exhibición. Esta es la imagen de la parroquia por fuera. Esta al parecer es una persona que estaba allí, dice una mujer viendo la pantalla de esta proyección, este encuentro, que el nombre completo es, y lo diré por última vez, Dios es trans, un viaje espiritual queer. Este es el nombre completo de la exhibición, en la cual también pues, se va a hablar de que Satanás no existe. Aquí tienen, una vez más, el fondo del altar, y ahí a mano derecha, si miráramos de frente, está la exhibición de esto con un título completamente blasfemo y todo lo demás. Aquí tiene el cartel donde habla del nombre del encuentro y todo lo demás. Y aquí algunas personas. Vamos a entrar entonces en materia ahora para empezar a ver. Voy a ir a el medio católico, el medio de noticias católico, ASI Prensa en inglés, exactamente Catholic News Agency, y allí vamos a estar mirando este artículo y todo lo demás. Igual diré lo que está ocurriendo. Esto empezó el día 7, lo que está pasando el día de hoy, qué ha pasado con la arquidiócesis, ha habido un pronunciamiento. Vamos a mirar todo eso. Empecemos con este artículo que de entrada se estuvo publicando el día 9 de este mes. El día 9 de este mes se estuvo publicando este artículo por primera vez. Se titula Arquidiócesis de Nueva York, estamos investigando la exhibición Dios es trans en una parroquia católica. Vamos a mirar lo que esto dice. Me gustaría aquí entrar de lleno y explicar esto. Todo lo que vamos a hablar sobre este tipo de tema, y cada vez que hablamos de un tema sobre esto, ¿cuál es la postura de la iglesia? Siempre es bueno recordar a la gente. Aquí no estamos nosotros para señalar la situación de que alguien tiene de pecado en su vida personal íntima. Aquí atacamos de frente a las personas que promueven una condición de pecado conforme a las enseñanzas de la Iglesia Católica y la quieren poner, enrostrar en la iglesia, literalmente pisoteando la doctrina católica. Las personas que están en cualquier condición de pecado, la iglesia los llama
los exhorta, los abraza y los acoge en un proceso de conversión, de sanación, de liberación para entrar a una vida espiritual con nuestro Dios y Señor Jesucristo, para entrar a la plenitud de la iglesia y en la comunión con Cristo a través de toda la vida sacramental. Así que esto nos vamos a enfocar siempre. Las personas que estando llamados a enseñar la fe, a promover la fe, a cuidar la fe y a respetar los lugares sagrados como es el templo, están promoviendo este tipo de cosas. Así que por eso desde este espacio solemos hablar con las personas que están infiltrados, los lobos disfrazados de ovejas que están promoviendo el pecado y confundiendo y engañando a mucha gente que en vez de llamarle a un arrepentimiento simplemente están celebrando algo que la iglesia condena y llama pecado, que Dios ha llamado a través de la Escritura y de la tradición, que es una condición de pecado. Cuando yo esté en pecado, cuando usted esté en pecado, no queremos que nos celebren el pecado. Queremos arrepentirnos, queremos volver a Cristo, queremos soltar el pecado porque queremos la salvación eterna que Cristo ha ofrecido para cada uno de nosotros. Así que esto no es para hacer aquí un corredero, ni es para propagar odios, rencores a las personas, sino este es un llamado del Evangelio a volver al redil, a volver a Cristo, a volver a su enseñanza, a volver a su doctrina y a volver a la fe de siempre, la fe católica, la fe verdadera. Espero que con este paréntesis esto igual pueda quedar claro para este y temas futuros que aquí estamos tratando. Pero bien, vamos a entrar en materia de inmediato con el artículo. Vamos a ver acá si puedo poner la pantalla de esta manera. Perfecto, la puedo poner. Bien, aquí estamos entonces. Cruzamos al artículo y dice lo siguiente. La Arquidiócesis de Nueva York está investigando a una parroquia católica en Manhattan por albergar una exhibición de arte llamada Dios, un viaje espiritual. La exhibición que traza el viaje espiritual queer y afirma que no existe el diablo. ¿Afirma qué, hermano Anthony? ¿Cómo? ¿Qué? Y afirma que no existe el diablo. Ha molestado a algunos feligreses de la iglesia de San Pablo Apóstol, mientras que otros la apoyan, informó el New York Post. Un portavoz de la arquidiócesis le dijo a Newsweek que solo se enteró de la exhibición que se exhibe junto a un altar lateral en la iglesia a través de informes de los medios. Es decir, que la arquidiócesis no estaba enterada. No teníamos conocimiento de ello de antemano. La arquidiócesis no sabía lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que está diciendo en otras palabras. Esto lo hizo el sacerdote, el pastor, la comunidad de allí. Ellos tomaron esta decisión, no consultaron con la arquidiócesis. Si los informes de los medios son precisos, entonces tendríamos preocupaciones. Estamos investigando y buscando hablar con el párroco de la parroquia para obtener más información, dijo el vocero. Una observación acá. Ya se enteraron, ya están al tanto, ya están enterados, ya saben lo que está ocurriendo. Pero dice, si los informes de los medios son precisos, entonces tendríamos preocupaciones. Es decir, que estamos todavía cuestionando el informe. Pero si ya se enteraron, no debieron hace rato llamar al párroco. Me imagino que en Nueva York, en Manhattan, debe de ser tan difícil comunicarte con una persona que seguro la paloma mensajera sea tan difícil de que llegue, porque lo más probable es que no hay teléfono en la parroquia, lo más probable es que no hay un correo electrónico, lo más probable es que no hay un celular que el sacerdote porte, lo más probable es que simplemente no hay manera de contactarlo, comunicarlo, y más aún habiendo una situación escandalosa. Entonces estamos todavía en el proceso. A ver, nos enteramos, pero estamos en las diligencias de comunicación. Al parecer la paloma mensajera ha tenido inconvenientes en llegar y transportar el mensaje y regresar con un mensaje nuevo. Hay que darle chance a ver si la paloma regresa. ¿Te das cuenta? Estos son el tipo de cosas. ¿Cuándo esto está siendo publicado? Está siendo publicado el día 9. El primer informe salió el día 7. Y a veces estas son de las cosas que ocurren en la iglesia. Que hay una lentitud exagerada con relación a los casos escandalosos y de una sola línea y tendencia contraria a la fe católica. Hay una lentitud en los obispados, hay una lentitud en las arquidiócesis, hay una lentitud con la gente que trabaja en las diócesis que es escandaloso. Porque estas son cosas que no se pueden dejar correr. Pero bueno, ahí vamos, sigamos viendo. Porque igual vamos a hablar de la actualidad, de lo que está ocurriendo en estos precisos momentos que ha terminado pasando. Vamos a seguir mirando.
CNA, el medio católico, se comunicó con la arquidiócesis y el pastor de la iglesia, el padre Rick Walsh, para hacer comentarios el martes, pero no recibió una respuesta antes de la publicación. Silencio total, una vez más. Ahora se comunican con la arquidiócesis y se comunican con el pastor. Una vez más, silencio. No hay prontitud para esto. Pero un sacerdote celebra una misa de espalda, una misa tridentina, y fácilmente está suspendido, que lo sacan del ministerio sacerdotal. Está pasando, iglesia, está pasando. Los feligreses se han dividido, y oye esto, aquí donde entra la preocupación mía. Mira esto, los feligreses se han dividido en la exposición. El New York Post informó que un feligrés iracundo dijo: ya es suficiente. Parece que están tratando de imponer la agenda a los demás, dijo el feligrés. Además, cuando un amigo le preguntó a un sacerdote sobre esto, no respondió. Lo que suele ocurrir, un silencio total, nadie tiene una opinión para esto. Es evidente que no es católico lo que está ocurriendo, pero nadie quiere opinar, nadie se quiere meter en el tema. Bien, aquí gracias a Dios tienen aquí este canal pequeño, que aquí seguimos predicando la enseñanza de la iglesia. No puedes poner esto en el altar, no puedes poner esto en el altar y luego esconderte, dice el feligrés. Eso es lo que mete en problemas a la iglesia, está diciendo este feligrés, pues totalmente con la razón. Pero sin embargo, tenemos a un feligrés sensato que está diciendo lo que está ocurriendo. Dice, esto no está bien, esto nos mete en lío, esto no es católico, esto no es correcto. Pero sin embargo, tenemos a Cherry Ghosh. Cherry Ghosh, de 80 años, un señor viejito, mayor, adulto, anciano, que apoya la exhibición. Le dijo al New York Post que ama la iglesia porque es muy liberal. ¿Cómo fue Cherry Ghosh? Repítenos de nuevo. I love the church. Amo a la iglesia porque la iglesia es muy liberal. Viejito de 80 años, el anciano. Está contento en la iglesia porque la iglesia es liberal. Es decir, estoy contento porque estoy en una iglesia católica que no es católica. Estoy contento porque estoy en una iglesia católica que no vive la fe católica. Estoy contento porque estoy en una iglesia católica que contradice la fe católica. Estoy contento porque estoy en una iglesia católica que contradice el magisterio y la enseñanza de la iglesia. Estoy contento porque estoy en una iglesia católica que literalmente pisotea la doctrina de Cristo, que literalmente toma los lugares sagrados para hacer cosas profanas y exhibir cosas que van en contra de la enseñanza bíblica y la tradición de la iglesia. Pero estoy contento porque la iglesia es muy liberal. Y este es el problema que estamos teniendo en la iglesia, que la gente se divide en temas donde no puede haber división, en temas que son medulares para nuestra fe y nuestra salvación, y que si renegares de ello, entonces no eres católico, porque la verdad es que Dios es amor. Dios no es lo que esta exhibición y el título de este video está diciendo. Pero no, el viejito se siente cómodo estando en esta parroquia porque la parroquia es muy liberal, a pesar de que ofenda el nombre de Dios, la figura de Dios, la persona de Dios, y que digan mentiras contrarias a la doctrina y a las escrituras, como que el diablo no existe. Si el diablo no existe, todo lo que creemos como fundamento de fe no tiene sentido. Pues entonces no hay pecado, no pasa nada, no hay contra qué luchamos. Todo lo que la iglesia cree se basa en que vino el pecado al mundo por un tentador que vino y tentó al primer hombre, a la primera mujer. Pero si nada de esto existe, si todo eso es un cuento chino, significa entonces que la Biblia no es palabra de Dios. Y si la Biblia no es palabra de Dios, ¿qué rayo usted busca en la iglesia? No pierda el tiempo, viejito. No vaya a la iglesia, Cherry. No vayas. No vayas a la iglesia. ¿Para qué vas? Perder el tiempo. No existe diablo, no existe Dios. El Dios que existe es un Dios totalmente deformado. ¿Para qué vas? Esto no existe nada. ¿En qué creemos? Si la Biblia es mentira, ¿en qué creemos? Nada tiene sentido. Quédate en tu casa mirando Netflix. ¿Te das cuenta el nivel de peligro que estamos corriendo con estos pseudo sacerdotes que se están levantando en contra de la fe católica? Esto no es un juego, esto no es un chiste, pero hay una lentitud que chilla casi en la complicidad siempre que se tratan de este tipo de casos en la mayoría de los lugares. No hay prontitud en suspender, en llamar la atención. No, eso no, hermano Anthony. Estamos investigando y nos pasamos días investigando hasta que la exhibición pase.
El Señor continúa diciendo, el muy liberal, dice, no entiendo el arte, pero esta iglesia es muy liberal. Por eso amo esta iglesia. Ni entiendo lo que está pasando, ni entiendo las imágenes. No me importa nada. Lo único que estoy contento, que me gusta que sea liberal. Que haga todo en contra de Dios. Que sea una iglesia que lleve la contraria a la fe. Que sea una iglesia que se modernice. Una iglesia que se libere. No sé de qué se está liberando la parroquia, pero se está liberando, quizás de la fe. Quizás de Dios. Quizás de su palabra. Y se están inventando un nuevo evangelio. Pero como es liberal, hay gente que están contentos. Y en base a esto, feligreses, ¿crees que puedes construir una iglesia de Cristo de verdad? Con este pensamiento de este feligrés, con este pensamiento que alaba y aplaude lo que profana el lugar sagrado, lo que literalmente ataca la santidad de Dios. Iglesia, escucha esto. ¿Sabe que el nombre de Dios se perdió en la historia? El nombre de Dios, el nombre del gran yo soy. Porque los judíos tomaron tan en serio no tomar el nombre de Dios en vano que dejaron de pronunciarlo. ¿Sabe cómo lo escribían? ¿Cómo se referían a Dios? Solamente por las siglas. Solamente por las iniciales. Solamente por las primeras. No utilizaban vocales y lo dejaron sin vocales. Y por eso, haciendo una mala interpretación, tienes a los protestantes que llaman a Dios Jehová. Los católicos en un momento utilizaban Yahvé, pero el Papa Benedicto XVI quitó esto de la liturgia y creemos que es el nombre más parecido al original, pero al final de cuentas hay una mezcla entre lo que las vocales que no están y las consonantes que sí están. Entonces, como no tenemos vocales, las vocales se pusieron. Se cree la iglesia que es Yahvé, lo mejor, lo más cercano, los eruditos, los sabios, Pero ¿qué ocurrió? No se pronunciaba el nombre. Porque la gente lo tomó tan en serio que el nombre de Dios no se podía tomar en vano. Y ahora tienes en una parroquia católica San Pablo Apóstol en Manhattan, no solamente jugando con el nombre de Dios, sino literalmente con la personalidad de Dios, diciendo que Dios es trans. ¿Qué? ¿Que Dios es qué? ¿Cuál es la definición de esto? Para que sigamos avanzando con el artículo. ¿Cuál es la definición de esto? Vamos a mirar una definición. Vamos a buscar aquí el diccionario. Estoy aquí, tengo un montón de pestañas abiertas. Vamos aquí, vamos a buscar esta definición. La definición de una persona que se considera dice lo siguiente, y lo voy a poner, vamos a ponerlo. Así, de esa manera, lo ponemos, ahí está. Dice, persona que se identifica con un sexo diferente o que expresa su identidad sexual de manera diferente al sexo que le asignaron al nacer. El término ampara múltiples formas de expresión de identidad sexual o subcategorías como variantes u otras identidades de quienes definen su sexo como otro o describen su identidad en sus propias palabras. Ahí usted lo tiene. Míralo ahí tranquilo. Ahí lo puede pausar, tirarle un screenshot como usted guste. Ahí tiene una definición. ¿Se parece eso en algo a describir lo que es Dios? Incluso está hablando de cosas humanas. Personas que nacen con una condición biológica que son, yo nací siendo hombre, siendo varón, y entonces decido en el transcurso de mi vida decir, no me identifico con ser hombre, y entonces quiero hacer una transición hacia convertirme en mujer, por ejemplo. Y entonces, Dios es Dios eterno, pero habrá llegado algún momento en la historia de Dios que Dios no se sentía a gusto siendo Dios y quiso mutar, quiso hacer una transición a convertirse en ¿qué? ¿O será que tienen una mente tan loca estas personas que promueven esto cuando se trata de Dios, que estarán pensando que cuando Dios vino al mundo fue a hacer esto, transición, Dios del cielo? ¿Se te das cuenta el nivel de herejías, de doctrinas falsas, de doctrinas mentirosas, de palabras engañosas, de mentiras que se están abriendo hueco y puertas dentro de la propia iglesia de Cristo? Porque hay un montón de gente que son infiltrados del enemigo, que están en la obra de Dios,
que están allí, pero que no están haciendo la obra de Cristo, no están haciendo la obra de Dios, son enemigos de Cristo y de su iglesia. Y permitiendo este tipo de cosas dentro de la iglesia católica, exhibiciones como esta, simplemente lo están diciendo a gritos y ya ni siquiera temen, ya ni siquiera le da vergüenza, ya ni siquiera tienen temor, porque al parecer hay una complicidad en todas las esferas de la jerarquía. Porque esto mínimamente debería de tener una amonestación. Pero al día de hoy, mientras estoy hablando en este video, eso no ha ocurrido. Mientras este video está siendo grabado, eso no ha ocurrido. Y aquí tenemos al señor Cherry Golsh, que dice: no entiendo el arte, pero esta iglesia es muy liberal y por eso amo esta iglesia. Están realmente en el presente cuando otros no lo están. La iglesia está en el presente cuando otros están en el pasado, me imagino yo. Es estar en el pasado, seguir creyendo lo que Cristo enseñó. Actualicemos, Cristo es un tipo común. Cristo no es Dios, porque si fuera Dios no se equivocara. La iglesia tiene que evolucionar. Cristo nos dejó algo que está allí. Ya hay que evolucionar la palabra. Busquémonos una Biblia nueva, me imagino. Arranquemos las hojas que no nos gustan. ¿Te das cuenta el nivel de locura, de desespero que hay dentro del clero, de gente en el clero? Personas puntuales. ¿Por qué no es el clero? Personas puntuales en el clero. ¿Cuál es la obsesión por ridiculizar la fe? Porque es tan simple. Si tienes algún tipo de atracción, algún tipo de afinidad, algún tipo de lo que sea, y esto va en contra de la fe, y tienes algún problema, eres un hombre libre, eres una persona libre. En cualquier momento puedes abandonar la iglesia. Pero no, eso jamás va a ocurrir, porque lo que quieren es ridiculizar la fe de la iglesia. ¿Por qué no es tan simple? Yo jugaba béisbol, por ejemplo, y cuando tuve mi experiencia con Cristo, dejé de jugar béisbol. En vez de ser pelotero, quise dedicarme a los asuntos del Señor, los asuntos de mi padre. No era prisionero y tuve miles de problemas. La gente que han escuchado mi testimonio lo saben. Tuve un montón de problemas. Mi papá me echó de la casa, un montón de situaciones por yo seguir mis convicciones. Si estás tan convencido de algo y la iglesia es un obstáculo por la fe que hay, la doctrina que hay, ¿por qué no eres libre? Sales del ministerio y vives tu vida, la vida loca. ¿Por qué no sales del ministerio y vives la vida como te da la gana? Pero no, eso no es una opción. La única opción que tienen entre ceja y ceja es ridiculizar, es dañar, es profanar, es adulterar, es corromper, es prostituir la fe de la iglesia. Y mientras hacen esto, siguen engañando, confundiendo y mintiéndole a un montón de personas dentro del pueblo de Dios. Y estas son las cosas que los obispos tienen que cuidar. Gente que permiten este tipo de cosas, que atentan contra Dios de frente, deben de ser amonestados de inmediato. Deben de pedir perdón público. Deben de empezar un proceso incluso de nuevo aprender la doctrina de la fe. Porque ¿en qué cabeza alguien que conozca su fe permitiría eso? Si es que no conoce tu fe, vuelves a estudiar la fe hasta que resuelva. Y si fue un asunto deliberado que hiciste, aún a sabiendas, entonces necesita pasar por un proceso de conversión. Porque usted no conoce a Dios ni la fe de la iglesia, ni ama a Dios ni ama a su iglesia. Porque permitir esto para causar esta herida al crucificado una vez más, esto es triste, esto es doloroso, que sacerdote como el padre Rick permitan cosas como esta. Triste, triste, muy triste. Y laicos como este ni hablar. La exhibición Dios es de Ada Unakuchu, más o menos así lo pronuncio. Dice lo siguiente: traza el viaje espiritual queer en 3 puntos importantes: sacrificio, identidad y comunión, según una descripción de la obra de arte fotografiada por el Post. La pintura Sacrificio y su acto de complementariedad en la película hablan de la necesidad de despojarse de una vida y personalidad antiguas para poder concentrarse en su necesidad espiritual. No hay diablo, simplemente pasados. No hay diablo, no existe el diablo, simplemente hay pasados.
Eso de que el diablo existe, eso es cuento chino. La iglesia te mintió, te engañó, te manipuló. La iglesia es la gran opresora. La iglesia ha estado en tu contra, mintiéndote, engañándote, manipulándote. En estas palabras es todo lo que están diciendo. El diablo no existe, no hay diablo. No hay diablo. La Biblia es mentira. La Biblia es mentira. La Biblia es mentira. Al rato vamos a ver esto. Vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre si hay diablo o no hay diablo. La Biblia es mentira. Está totalmente en mentira la Sagrada Escritura. Totalmente falsedad. La Biblia nos mintió a todos. Vamos a ver eso rapidito, lo de la Biblia. Rápido, así miramos. Por ejemplo, podemos ir a Génesis, capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio. Dice el Señor, hablando de la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esto la iglesia lo reconoce como el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es María, la que pare, la que da luz al Hijo de Dios, al linaje de ella, el que le terminará aplastando la cabeza a la serpiente, al diablo. ¿Quién le aplasta la cabeza al diablo? ¿Usted o yo o Cristo? Cristo aplasta la cabeza del diablo. ¿Cómo lo hizo? La aplastó en la cruz y el domingo de resurrección. Entonces está hablando en Génesis capítulo 3 de una serpiente que tendrá enemistad con la simiente de la mujer, el linaje de la mujer. Está hablando del diablo acá, el que va y tienta a Eva en aquel jardín. Pero el diablo no existe. Podemos ir ahora a San Juan capítulo 8, versículo 44. El diablo no existe, hermano Anthony. Pero ¿qué dice Juan? San Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes tienen por padre al diablo. Se equivocó Cristo. Esto no lo está diciendo cualquiera. Esto lo está hablando Jesucristo. Dios está hablando. Míralo aquí arriba. Míralo aquí. Jesús replicó. Cristo está hablando. Versículo 44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha habido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. ¿Quién? Jesús. El diablo. Ustedes tienen por padre ¿a quién? Al diablo. ¿Será que los que dicen que el diablo no existe, será que tienen al diablo de padre? Porque estarían negando a Jesucristo, su palabra, su divinidad y la sabiduría de Dios revelada en la Escritura. ¿Sabes qué? Cualquier revelación privada, usted tiene opción si la cree o no la cree. Yo a usted le puedo decir, por ejemplo, tuve una experiencia anoche, el Señor vino, me visitó, tuve una experiencia y Cristo me dijo. Tuve una revelación anoche, se me apareció la madre de mi Señor, la Virgen María, y me comunicó un mensaje, me hizo sentir algo. Y usted tiene la libertad total de creerlo o no creerlo. Inclusive, la que están aprobada, usted no tiene obligación de ser devoto de la Virgen de Fátima, de tal o cual, porque no te hace menos católico. Ser devoto de ella, de esa devoción o no. Lo que tú no puedes negar es la revelación pública, la sagrada palabra de Dios. Tú no puedes negar los dogmas establecidos sobre la Virgen María o sobre Cristo, porque negándolo, entonces no serías católico. ¿Y qué están haciendo estas personas en un templo católico? Están diciendo que el diablo no existe. ¿Qué sabe lo que están negando? Están negando toda la enseñanza de la Escritura. Están negando toda la enseñanza de la iglesia. Están tirando al piso 2000 años de tradición, porque hoy en día acabamos de descubrir, gracias a Ada, la señora que prepara esta exhibición, acabamos de descubrir, y que era el padre Rick, que lo permite, me imagino que lo aprobó totalmente, que obviamente para que esté en su parroquia, él como pastor, esto no a lo loco. Me imagino entonces que 2000 años de tradición se equivocaron. Dios no es Dios, porque se equivocó, porque Cristo mintió aquí. ¿Cómo que la gente era hijo de su padre del diablo? ¿Cómo que eran hijos del diablo? No, por el diablo no existe, Cristo está mintiendo. Solamente allí, hermano Anthony, ¿qué más podemos mirar? Vamos entonces ahora para que comprenda que de la serpiente era el mismo diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué decimos esto? ¿Esto es qué? Palabra de Dios. Pero no, hermano Anthony, ¿cómo palabra de Dios? No. Aquí hay errores. Eso no. El diablo no existe.
la serpiente antigua, el gran dragón. Eso no existe, eso es cuento chino, es cuento para bebé. Todo es mentira, no creemos ya en la Escritura. Al parecer la parroquia San Pablo Apóstol dejó de creer en la Escritura. Y ahora tienen una inspiración nueva, una revelación nueva que se está exhibiendo, que contradice la palabra pública de Dios. ¿Sabe qué te hace eso? Todo menos católico. Negar la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia, la enseñanza católica. Vamos así rapidito, que ando así, ya sabe. Vamos al catecismo de la iglesia, para que veas esto. Catecismo de la iglesia. Yo voy a dejar lo de Satanás para último. Me prendí aquí, vamos para encima. La caída de los ángeles se titula Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391 y siguiente. Termina hasta el 395. Dice lo siguiente: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, Génesis 3 del 1 al 5, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición. ¿Cómo? ¿Qué, Anthony? ¿Qué? ¿La quién? ¿La qué? ¿La qué? La Escritura y la tradición. ¿Qué representan estas dos columnas de la fe? La Escritura y la tradición representan el depósito de la fe, de la cual el Papa, junto a los sucesores obispos, son custodios en el magisterio de la Iglesia. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Y aquí en latín dice lo siguiente: el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Concilio de Letrán, número 4, año 1215. ¿Qué fue esto? ¿Concilio de qué? Concilio de Letrán. Pero se equivocó la Biblia, se equivocó la tradición, se equivocó el concilio de la iglesia, se equivocó todo el mundo, pero el padre Rick, en la parroquia San Pablo Apóstol, junto a todo su equipo que aprobaron, avalaron y permitieron esto en esa parroquia consagrada para el culto divino, ellos entienden que el diablo no existe. No hay diablo. La tradición se acabó, el depósito de la fe, todo estuvo mal. Corramos de la iglesia católica. Olvidémonos, no existe nada. Porque si no existe el diablo, tampoco existe Dios. Porque la misma Biblia que habla de Dios es la misma Biblia que habla del diablo. La misma tradición que me habla de un Dios, la misma tradición que me habla del enemigo de Dios, el que se rebeló contra Dios. Entonces, si no existe diablo, tampoco existe Dios. No existe nada, no creamos nada. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Hacer lo que te da la gana. Total, viví tu vida, venimos al templo, brincamos, bailamos y pecamos. ¿Pecamos? No, ya no existe pecado, no hay nada. Solamente es vivir, ser feliz. El Padre celebrar la misa, Padre Rick lo abrazará, lo aplaudirá a todos ustedes. No importa lo que hagan, porque al final ni hay diablo, ni hay Dios. Solamente existen pasados. Eso no es católico, eso es herético, herejía. Eso es enemistad con la doctrina de la iglesia y de Cristo. Pero continúa diciendo, el último numeral que les voy a leer, ustedes lo pueden leer completo ahí en casa. Siempre esto es una invitación que usted escudriñe más. Numeral 392. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. 2 de Pedro 2:4. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses, Génesis 3:5. El diablo es pecador desde el principio, primera de Juan 3:8. Padre de la mentira, Juan 8:44. Y allí sigue, el numeral 395 habla de que el carácter de la elección que tuvo Satanás es irrevocable. No hay arrepentimiento. Por eso el diablo no se puede arrepentir. Lo más parecido a Satanás es que cuando nosotros morimos, después de la muerte no hay arrepentimiento. Después que te moriste, si te moriste sin Cristo, no hay arrepentimiento. No hay nada que te vaya a salvar. Si te fuiste sin Cristo, no hay arrepentimiento en la otra vida. En la otra vida vas a un juicio personal. ¿Serás salvo o serás condenado? Punto. O al cielo o al infierno. Y si estás allí,
más o menos que viste en la fe, pero no en la plenitud de la perfección requerida para entrar al cielo, pasarás por el purgatorio para purificarte y llegar entonces al reino de los cielos. Pero dos lugares definitivos, cielo e infierno. Entonces allí, en el numeral 393, ve y léelo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 393, o te lo pongo así, mira, ¡pam! Y ahí lo tienes. Le tiras screenshot y ahí lo tienes. Y si no, vas al catecismo y lo buscas. Entonces ahí tienes esta idea. Se está hablando de que no existe diablo, no existe nada y todo lo demás. Continuamos aquí ya en la última parte de este artículo. Vamos a leer la última parte. Y dice lo siguiente. Bill O'Connor, de 79 años, que apoya la exhibición, le dijo a New York Post que la comunidad queer ha sido aceptada aquí desde hace mucho tiempo. La iglesia, dirigida por los padres paulistas, tiene un ministerio llamado Out at St. Paul, que según el sitio web de la parroquia es nuestro ministerio y alcanza a la comunidad. El ministerio tiene un sitio web y una página de Facebook. El amor de Dios afirma a los niños, protege a los niños, escucha a los niños, lucha por los niños, se deleita en los niños. Dice la descripción de una foto destacada. Es decir, que Dios se deleita, Dios se goza, Dios danza en un pie. Esta es la creencia del ministerio de este sitio web. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que en cada vez que vamos avanzando, noten siempre esto. ¿Quieres aprender quiénes son los lobos dentro de la iglesia? Nunca lo vas a escuchar hablando de conversión o de arrepentimiento. Y cuando hablen de conversión, si lo hablasen, cuando toquen el tema, hablarán de una conversión que ni siquiera es conversión. No hablarán de los pecados reales. No hablarán del pecado sexual, de que hay que dejar aquello, tal cosa, porque desagrada a Dios. No. Conviértete, no sé, de que no le das al pobre cuando le ves que tiene hambre y punto. Pero no hablarán del punto medular. Tienen un montón de gente allí en la parroquia que pudiendo comulgar no comulgan porque están viendo la vida de adulterio, pero nunca lo vas a escuchar predicando en el púlpito que el adulterio te va a llevar al infierno. Nunca lo escuchará. Nunca los escuchará diciéndole a los jóvenes que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, que tienen que esperarse hasta el matrimonio delante de la bendición de Dios para que luego puedan tener una relación sexual válida ante los ojos del Creador. No, nunca lo van a predicar. Esto es lo que está ocurriendo. En una publicación de Facebook del 3 de marzo de 2022, este es el ministerio de esta parroquia que se dedica a trabajar con las personas que son de la comunidad. Dice lo siguiente: el ministerio celebró el Día Internacional de la Visibilidad y dijo que tiene la intención de organizar eventos que incluirá paneles de discusión sobre la teología de afirmación y atención médica muy pronto. Una nueva teología viene, la teología de afirmación de las personas que están en contra de lo que Dios ha creado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la iglesia? Que tenemos personas, y voy a dar el ejemplo, como el que creo que suena más fácil de entender y más fácil de poderlo transmitir yo, de un ladrón. Tenemos a un ladrón en la iglesia, sabemos que roba, es el sacristán, se está robando las ofrendas de la parroquia, y en vez de llamarlo a que se arrepienta, en vez de llamarlo a que viva en los mandamientos de Dios y que no robe, lo único que le decimos a esta persona es que estamos buscando una teología nueva, que la llamaremos la teología del ladrón, la teología de Judas, y la vamos a empezar a aplicar muy pronto. Vamos a buscar algunos tontos enemigos de la iglesia que tienen un título, que estudiaron teología, estudiaron X o Y cosas, y como tienen el título, ahora son validados para decir todas las herejías que les dé la gana, y empiezan a predicar un montón de mentiras. Porque es lo mismo que piensan algunos curas, que el hecho de que son curas le da el aval para que prediquen herejías, y mentira del enemigo, del que creen que no existe, mentira del diablo. Ser sacerdote no te da autoridad para predicar mentiras. Ser sacerdote te debe de hacer un llamado a ti, a luchar, a amar, a proteger y a cuidar la fe de siempre, la fe de la iglesia. Pero si te vuelves enemigo de la iglesia, oramos por los obispos para que le llamen amonestación, atención, para que les corrijan con amor fraterno, para que puedan entrar al redil, para que en primera instancia se puedan salvar y puedan ayudar en la salvación a la comunidad que Dios le ha puesto a administrar. Porque muchos lo que están haciendo es literalmente trasquilando las ovejas del rebaño que la diócesis y Dios puso en las manos de estas personas. Entonces, esto es lo primero. ¿Qué es la actualidad de este tema?
para que antes nos metamos ya más profundo. Verás cosas aquí interesantes. La actualidad del tema es que el día de ayer, antes de ayer, se hizo una actualización y era que se pensaba que la exhibición había sido retirada. Se pensó, se anunció, se habló en muchos medios que la exhibición había sido cancelada y que se retiró. Pero se actualizó y la exhibición no ha sido retirada, sino que lo que ocurrió fue que se está hablando de cambiarle el nombre. Una controvertida exhibición de arte en una iglesia católica de Manhattan, titulada, una vez más, ya conocemos el nombre, está experimentando un cambio de nombre y descripción, pero no se ha eliminado como se informó anteriormente. No se ha eliminado. No se ha eliminado, pero no se ha eliminado como se informó anteriormente. La noticia de la exhibición en la iglesia de San Pablo Apóstol en Manhattan fue reportada originalmente por el New York Post el 7 de mayo, causando una tormenta en línea con muchos llamando a la obra de arte blasfema. Es blasfema. Un letrero acompañado, sigue explicando lo mismo, por ahí tienes. ¿Qué terminó ocurriendo? Simplemente cámbienle el nombre. El nombre fue lo polémico. El problema fue que eligieron un mal nombre. Entonces aquí es donde yo apelo al juicio y a la oración de todos, porque necesitamos que las arquidiócesis, los obispos, en este caso el arzobispo, cardenal, se pongan las pilas. Este son un tipo de cosas que esto deja un mal sabor en la boca para los católicos. Nos deja todo un mal sabor. Porque en vez de decir esto no es correcto, esto está mal, de cabo a rabo, esto está mal, lo único ahora es que cambiarán el título. Pero adivina que en el transcurso de lo que están hablando se seguirá enseñando la misma idea. ¿O qué crees? ¿Que van a destruir la exhibición completa? No, no es eso. En vez de suspenderla, que era lo que mandaba, simplemente se anunció, al parecer filtraron una noticia falsa de alguna manera, y luego simplemente no se va a cancelar. Lo único que vamos a hacer es cambiarle el nombre y vamos a tenerla allí hasta que esto concluya. Bla, bla, bla. Esto no es correcto. Aquí dice el sacerdote, el padre Frank, dice, no es práctica de la parroquia obtener la aprobación previa de los títulos de las obras de arte. La idea es que el padre Frank esté supervisando eso. Alguien habla de esto acá entre todo el texto, que ya igual no voy a seguir leyendo ese texto, pero es más o menos la idea. La idea es que simplemente no hay una cancelación de esto. Es decir que al parecer los laicos nos enronchamos con esto, nos molesta ver blasfemia en nuestras parroquias, pero de alguna manera las arquidiócesis, los que trabajan allí, desde el obispo al equipo, de las personas que están alrededor, que a veces igual no es solamente una decisión del obispo de manera literal, sino que tiene gente que lo asesoran, y a veces estos asesores tienen una corriente, una tendencia, porque hoy en día de alguna manera se cree que hay que tener gente que sean disidentes, los que piensan contrario, los modernistas, los que hablan distinto, los que tienen una visión distinta de la iglesia. Y la visión de la iglesia no es la visión de Anthony, tiene que ser la visión de Cristo, lo que Cristo estableció, lo que Cristo fundó. Porque si yo establezco una visión propia para la iglesia de Cristo, estaré profanando la iglesia de Cristo. Eso es tan difícil de entender. Pero estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos escandalosos, tiempos donde la oscuridad sigue arropando y necesitamos que la luz del Espíritu Santo guíe a nuestros pastores para que cuando vean este tipo de situaciones lo corten de raíz, porque no es católico, no es cristiano, no es correcto, es blasfemo. Y la blasfemia no se le cambia el nombre, no se le pasa paños tibios. A la blasfemia se tiene que arrancar de raíz de la iglesia de Cristo. ¿O no es así? Pero vamos a profundizar. Vamos a conocer la parroquia San Pablo. Por eso yo digo, estos videos a mí hay que verme entero los videos. Tú no te quedes allí, que gente viene en 2 minutos, entran, salen, se suscriben y se van. Suscríbase, active todas las notificaciones. Ponga los videos si usted quiere en velocidad doble, véalos rapidito. 1.5, como usted quiera. Pero vea los videos completos porque hay una enseñanza completa. Ahora, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a la parroquia San Pablo Apóstol. Vamos a entrar a la página web de la parroquia San Pablo Apóstol, la de Manhattan, New York. Aquí usted puede ver todo esto. Y empezamos así a relojear, a andar así un poquito y miramos. Y aquí nos encontramos con el padre Rick, nos encontramos con el sacerdote, padre Rick, aquí el pastor de la comunidad de esta parroquia. Vamos a ir profundizando, vamos a ir adentrándonos en esta comunidad y vamos a ver ahora lo siguiente. La parroquia, aquí está su ministerio, Out at St. Paul, esta parroquia, Out at Saint Paul.
Este es el ministerio que trabaja con las personas del colectivo que ya usted conoce y que trabajan con ellos dentro de la iglesia. No es un trabajo, y esto es lo triste que a mí me entristece, cuando yo empecé a enterarme de estos ministerios me alegró al principio el corazón. ¿Por qué? Me alegré porque decía, wow, esto es nice, esto está súper cool, que en la iglesia estén trabajando con las personas que están en X o Y situación para que puedan vivir la fe como la iglesia manda, con el apoyo espiritual y con todo lo demás. Adivina que Anthony era un ingenuo. No se trata de eso. No es ayudar a nadie a vivir la fe como Cristo manda. No. Es vive tu vida con el pecado que Dios establece, que si la iglesia lo enseña que tú estás en una condición de pecado, pero haremos un grupo, nos reuniremos, estaremos aquí agazapándonos en nuestro propio pecado y tendremos el respaldo de la parroquia, de la comunidad, en este caso San Pablo Apóstol y del Padre Rick. Eso no es católico. Eso no es cristiano, porque al pecador no se le deja sentado en su pecado. El pecador se le llama ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué decía Cristo? A la mujer adúltera: te salvé de las pedradas, vete y termina lo que no te dejaron terminar. No dijo eso Cristo. Vete y no vuelvas a pecar más. Pero eso es Cristo. Lo más seguro tampoco Cristo existe, porque si el diablo no existe para estos modernistas, Cristo tampoco existió. Es un cuento chino también. Entonces, ¿le hacemos caso a Cristo o a estos modernistas que están profanando nuestra fe? Pero vamos a mirar algo. Vamos a ver algo. ¿Cómo es el ministerio? ¿Qué es lo que enseña? ¿De qué trata? Vamos a ir rapidito. Volvemos acá a la página web. Solamente lo traduje ahora al español. Dice que Out at St. Paul es el ministerio, las letras de nuestra parroquia, que busca involucrar nuestra fe católica a través del servicio a nuestra comunidad, actividades sociales y la exploración de la espiritualidad católica. Organizamos eventos y actividades en torno a 3 principios rectores: espiritualidad, diálogo y servicio. En espiritualidad se trata de enriquecer las necesidades espirituales e intelectuales de la comunidad con las letras. Diálogo: construya un espíritu comunitario positivo y promocione un entorno seguro y enriquecedor para los feligreses de las letras en St. Paul's. Servicio: aprovechar los talentos de los feligreses de las letras de la comunidad para enfocarse en las necesidades dentro de la comunidad en la ciudad de Nueva York. Entonces, aquí lo que digo siempre: ¿leíste en algún momento en ayudarlo en su proceso para que vivan la espiritualidad que la iglesia manda? No. Para que vivan un proceso de conversión. No. Para que vivan un proceso de obediencia a Cristo en castidad como la iglesia enseña. No. Hermano Anthony, usted es muy ingenuo, usted es muy tonto. ¿Quién le va a pedir eso a la gente? No. Dios se equivocó, Dios no es perfecto. Esta gente Dios tiene que salvarlo a como dé lugar, porque son víctimas de la iglesia, porque la iglesia ha estado equivocada por 2000 años. Te están mintiendo. Y me entristece las personas que van a la iglesia, a estas comunidades con una fe de verdad, que van queriendo buscar un proceso, que de verdad tienen una convicción de Dios y aman a Dios de su realidad, pero que se encuentran estos buitres, se encuentran a estos lobos dentro de la iglesia que les predican mentira, los entretienen con dulces, predicándoles mentira, porque esto se está convirtiendo en la iglesia. La gente que quiere venir a la iglesia a buscar dulce y se olvidaron del Dios que provee los dulces. Ya no se trata de Dios, se trata de yo sentirme bien, cómodo. Una espiritualidad para enriquecer las necesidades espirituales e intelectuales. Vamos a suplir tu necesidad espiritual. ¿Qué significa? Te vas a confesar cuando peque. No vas a comulgar cuando estés en pecado. Vas a convertirte, harás un proceso de conversión. Vamos a llevar el día a día cómo te está yendo. No, hermano Anthony, esa espiritualidad, no, esa no. La espiritualidad que promueve James Martin, buscando libros, artículos de James Martin, es lo que van a hacer. ¿Será que irán a hacer eso? ¡Ups! Oh, pero sale James Martin aquí en la esquina abajo derecha. Sale el padre James Martin. ¿Será que andan buscando una espiritualidad poco convencional, poco católica, poco ortodoxa? Claro que es eso lo que andan buscando. No es la espiritualidad de siempre. No es la tradición de la iglesia. No van a buscar la doctrina de la iglesia. No.
No es con el catecismo de la iglesia para cogerlo y creerlo. No, hermano Anthony. Lo van a hacer con estos lobos disfrazados de oveja, con estos buitres, con estos mentirosos que están escribiendo libros, están escribiendo artículos y están engañando a mucha gente. Y me entristece las personas que genuinamente están allí engañados porque están creyendo mentiras que sacerdotes están predicando en la iglesia. Y le están permitiendo, como el padre Rick y el padre James Martin, que la predica abiertamente. Pero si predicas la verdad, posiblemente te censuren. Como en mi caso, que te manden carta de parroquia donde predicas, diócesis, cartas de la diócesis, que te manden porque predicas la verdad. Pero hacer esto ni siquiera se cancela. Simplemente cámbienle el nombre y sigan para adelante. Porque aleluya, esto es lo que Cristo quiere. Mentira de Satanás. Pero vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir ahora al website del Ministerio de San Pablo, la Parroquia San Pablo. Esta es la página web de ellos. Vamos a traducir. Traducimos aquí la página web y ahí usted tiene la página web. En la Parroquia San Pablo, este ministerio, esta es el apostolado con las personas que se dedican a trabajar y vamos a ir mirando. Usted puede ir haciendo pausa. Tenemos aquí los 3 pilares que ellos trabajan y ahí usted va mirando y esta es su página web. Y aquí está, completamente un ministerio, completamente avalado, apoyado, auspiciado por la Parroquia San Pablo, un ministerio que está literalmente haciendo todo menos predicando la doctrina católica de Jesucristo, sino que anda buscando doctrinas alternativas, sino que anda buscando enseñanza alternativa y está predicando herejía y haciendo un montón de violaciones litúrgicas en todo. ¿Pero de dónde saca eso el hermano Anthony? Sigamos avanzando, iglesia. Por eso le digo, suscríbase al canal, active las notificaciones y no deje de seguir lo que estamos haciendo acá. Vamos a venir ahora a algo que se llama Facebook. Vamos a ir al Facebook, al perfil que ellos tienen. Aquí está el Facebook. Out at St. Paul. Este es su perfil en Facebook y aquí tienen diferentes posts, todo lo demás. Y este es su perfil y aquí en este perfil estaremos notando algunas cosas interesantes que yo quiero ver con usted. Vamos a cruzar acá, seguiremos en el perfil de ellos y vamos a empezar de la siguiente manera. Empezaremos desde atrás hacia adelante de la siguiente forma. Aquí estoy en las imágenes, en las fotos de el mismo perfil. Usted puede ver acá arriba, note acá arriba en la esquina superior izquierda, cómo ahí sigue siendo la página, esto sigue siendo Facebook. Y aquí vamos a notar algunas cosas interesantes. Vamos aquí. Y tenemos una Eucaristía que se realiza el 23 de junio de 2016. Esta Eucaristía en el mes del orgullo y allí se está realizando esta Eucaristía. Notamos algo interesante que mientras el sacerdote celebra al aire libre, tenemos aquí el altar improvisado que hay y notamos algo sorprendente. Tiene un mantel, un altar que no es el altar que no es el mantel convencional para el altar. Tiene una bandera literalmente. Una bandera que representa a un colectivo que, aunque en la iglesia lo están usando, en el mundo secular es un colectivo político. Allí lo tienen, este colectivo secular que representa un montón de cosas contrarias a la fe, que este tipo de colectivo agrede, destruye, queman, profanan iglesia, porque ha ocurrido un montón de veces. Y aquí está el sacerdote, literalmente, al Cristo que murió por la salvación y el pecado y los pecadores para que se conviertan y se salven. Literalmente está poniendo el cuerpo y la sangre de Cristo sobre lo que representa una bandera, que representa una vida de espalda al Evangelio de Jesucristo. Pero sigamos avanzando. Vamos a seguir mirando. Aquí tienes el sacerdote, por eso son las personas que ustedes van a ver aquí en la imagen. Están viendo ahí en la esquina derecha, todas las imágenes que hay. Esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Este sacerdote allí está celebrando esta Eucaristía. Y allí está, una vez más, el altar. Allí está el músico, el altar, todo lo demás. Y ahí seguimos. Seguimos mirando. Aquí tienes el altar en primer plano. Yo me quito de acá. Tienes el altar en primer plano. Mira el mantel. Necesito que veas el mantel. Esto es el mantel del altar. Míralo. Que al rato vamos a ver cómo debería ser el mantel. Esto es una violación litúrgica. Pero no pasa nada. Si estás en la parroquia San Paul, todo es permitido. Si estás con este colectivo, todo es permitido. No importa, no pasa nada. Seguimos mirando. Aquí están las personas que van a este evento, participan, el sacerdote, todo lo demás. Y ahí está. Muy chévere todo. Pero ahí está. Este es el evento. Este es el evento.
Ahí está. Esta es la actividad que ellos están promoviendo en este caso. Vamos a seguir mirando, vamos a ver otras imágenes, iré buscando acá. Aquí tenemos a otro sacerdote, otra celebración 2 años después, en este caso 2018, una vez más, en el mismo mes de junio. Incluso se puede ver, apreciar que parece ser el mismo parque, parece ser el mismo lugar, pero este va un poco más allá. Este no solamente tiene el altar con la mismo mantel, la misma bandera utilizan de altar, la misma bandera. Se ve exactamente igual, la mesita se ve pequeñita igual, es el mismo temple. Vemos muchas banderas en el fondo de las personas. Y ahora no solamente eso, sino que el sacerdote también tiene aquí su estola, tiene una estola de colores, de arco iris, que tampoco debería de tener ese sacerdote, esa estola de todos esos colores. Pero nada de esto es malo. Nada de esto lleva amonestación. Esto sigue estando público en un lugar de un ministerio católico, en una parroquia, y se supone que todo lo aprueba el padre Rick. Y aquí tenemos todo este tipo de situación. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que usted entienda que cuando usted ve que llega a ver en una parroquia una exhibición que literalmente es una blasfemia, no empezó ese día. Llevan años socavando la fe católica. Llevan años pasándole por encima al magisterio de la iglesia. Llevan años pisoteando la palabra de Dios. Llevan años literalmente pasándole por encima a los documentos de la iglesia, especialmente pasándole por encima al catecismo de la iglesia. Pero nadie ve, nadie oye y nadie dice nada. Pero el hermano Anthony va y predica en una parroquia y le mandan una carta corriendo. Ya sabes, entiende, así es como funciona hoy en día. Así es como funciona. Predicar la verdad se ha convertido en motivo de persecución en la iglesia católica. Porque hay un montón de gente que simplemente quieren torcer el brazo de la iglesia porque son infiltrados, enemigos de Cristo y enemigos de la iglesia. Mira este otro. Seguimos con las mismas personas, la misma página. Seguimos con ellos igual. Mira siempre arriba. Y esto es ahí, mira. Ahí tienes el altar. Aquí incluso hay un mantel blanco. Y sobre el mantel blanco le ponen la bandera. Ya esto es 2019. Una vez más, en el mismo mes de junio. Y aquí tienes el sacerdote, 2019, celebrando. Ahí tiene todo, la Eucaristía, Cristo alzado. Mira todas las banderas. Mira el cura igual muy a gusto allí, muy chévere con ellos, muy afín a lo que está ocurriendo. Aquí el nombre del ministerio, todo completamente aprobado, avalado, totalmente. Vamos allí a preguntar si nos permiten evangelizar y lo más seguro lo que cuesta, pregúntemelo a mí. Lo que cuesta que te den permiso para tú predicar en una parroquia, porque ya predicar la verdad se convierte en un lío. Vamos a poner aquí el ministerio, vamos a hacer un trabajo, te meten 20,000 cuentos, porque simplemente están yendo en otra dirección. ¿Cuál es la dirección que están yendo? Simplemente socavar la fe de Cristo, la fe de siempre, la fe católica. Aquí podemos seguir mirando. Ya usted puede ver los arcoíris, todo lo demás. Es abiertamente que están con una promoción abierta, total y campal. ¡Ups! Aquí aparece nuestro querido amigo James Martin, sacerdote jesuita, que ya lo trajimos aquí. Si usted no ha visto el video, necesito que vaya y lo vea, por favor, derribando a los mentirosos. Esta es la portada de ese video y allí tenemos en grande a James Martin, el gran James Martin, un sacerdote jesuita que literalmente tiene un ministerio muy similar a este, socavando la fe católica. Pero James Martin tiene un apoyo total en la jerarquía de la iglesia. Por más que predique herejía, por más que predique un montón de cosas. Incluso es asesor en términos de comunicación para el Vaticano. Pero sé cómo funciona. La gente dirá, ¿cómo? Vaya simplemente al Twitter de James Martin y ve la descripción que él tiene. Pero aquí tenemos al gran James Martin. Fue con ellos a compartir, a dar una charla, a promover allí, a moderar esta actividad. Y allí están. James Martin, el libro obviamente no hay que mirar mucho, allí tú puedes ver de inmediato la impresión. Entonces te das cuenta cuál es la unificación que hay. Hay un poder que se están uniendo estas personas para seguir desde adentro, socavando, destruyendo, adulterando, profanando la fe de la iglesia. Y aquí está. Estas personas igual con el libro que este día estaban promoviendo. Ahí arriba para que lo veas bien. Acá, mira. Aquí tienes el nombre, James Martin, el sacerdote jesuita.
aquí tienes, y estas personas muy contentos de tener su libro y todo lo demás. ¿Crees que le van a predicar a todo el que va allí? Le van a predicar, además que te lleve el libro y todo lo demás. Este es el Evangelio de Cristo, esto es aquí, esto es allá. Pero ¿cómo es que esto nos lleva a todo este punto? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Cómo llegamos a esta realidad? ¿Cómo llegamos a este nivel? ¿Qué pasa en la iglesia católica? Bueno, vamos a ir concluyendo con estos últimos 2 posts para mirar y cruzar hacia el siguiente punto. Tenemos aquí este ministerio ya ahora en este mismo año celebrando este día. No para orar, no para pedir un llamado a que vengan a la fe. No. Simplemente celebramos, festejamos, recordamos, conmemoramos, hablamos de esto simplemente de la misma perspectiva secular, de la misma perspectiva mundana, como lo hacen los mundanos, como lo hace cualquier persona. No hay un llamado a la fe, no hay un llamado a la conversión. Si tengo a un ladrón en la parroquia, ¿qué hago? ¿Le celebro que robe o le digo que Dios en su palabra y en la tradición de la iglesia dice que robar es pecado? Pero no, si se trata de un pecado sexual, al adúltero no le puedo decir adúltero, al fornicario no le puedo decir fornicario. Un amigo mío iba a predicar en una parroquia y cuando llegó al lugar a predicar, lo primero que le dijo el coordinador fue, de los líderes allí, puedes predicar de lo que sea, menos no hables sobre que es pecado las relaciones fuera del matrimonio. No hables que es pecado las relaciones fuera del matrimonio. Y el amigo mío le dice, pero ¿cómo así? No entiendo. Pero es pecado las relaciones fuera del matrimonio. Dice, sí, pero lo que pasa es que aquí la mayoría de la gente están así y entonces no queremos que se ofenda, no queremos que se sienta mal, así que predica lo que sea, no prediques eso. Si donde yo estoy coordinando algo está pasando eso, yo le diré exactamente lo contrario. Quiero que me traigas un tema de la santidad del matrimonio y la importancia de vivir bajo la bendición de Dios. Pero esto no es lo que quieren, porque la preocupación siempre está en los bolsillos de estos mundanos que están en la iglesia. La preocupación siempre está en el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque no les importa el alma de la gente, lo que están preocupados es que la ofrenda no baje. ¿Me estás entendiendo? ¿Captas la idea? Y también promovían este día. También todo esto es el ministerio que el padre Rick promueve, apoya, avala en su parroquia. Pero digámosle que queremos tener un ministerio que se base en la Sagrada Escritura, en la tradición de la iglesia, para predicarla a todo pulmón y que nos dé su apoyo total y cabal. El padre Rick te dirá que tiene que discernirlo, que tiene que pensarlo, que hablará con su equipo de comité, que hablará con los que trabajan allí de finanzas y con todo el mundo. Y la respuesta será, después de mucho esperar, será, no, lo sentimos mucho, ya tenemos un grupo de oración, ya tenemos un no sé qué aquí, no queremos eso. Porque son enemigos de la iglesia. Porque esto contradeciría aceptar ese ministerio, tendría literalmente un polo opuesto a lo que este ministerio está haciendo en su parroquia. Pero el padre Rick está haciendo todo esto porque quizá él se lo inventó, le pasó por la mente, o será que él pertenece a una congregación ya de sacerdote, a una orden de los sacerdotes paulistas, que tiene una mentalidad un poco modernista, open mind, que tiene una mentalidad de la polarización un poco quizá distorsionada. Vamos a ver, el padre pertenece a la orden de los paulistas. Vamos a ver qué son los sacerdotes paulistas, qué son. Veamos acá de inmediato, el padre Rick pertenece a esta orden de sacerdote paulista. Aquí lo tienes, padre Rick, una vez más el párroco de esta iglesia, aquí tienes los datos, todo lo demás, pero ahora vamos a mirar esto. Vamos a mirar cuál es la misión, cómo estas personas ven, a qué se están dirigiendo, hacia dónde quieren ir. Vamos a mirar esto. Para conocer la misión de los padres paulistas, lea las resoluciones aprobadas por nuestra Asamblea General de 2022. Una de las resoluciones de la reunión fue hacia una unión más perfecta, misión en una era de polarización. Lea sobre eso a continuación. Vamos a leer ahora sobre la polarización en la iglesia. Vamos a mirar de inmediato qué es lo que los padres paulistas entienden y sobre cuál es la solución que ellos tienen para esto. Vamos a ver qué es polarización y cuál es la solución que ellos tienen. Los padres paulistas apuntaban a abordar la polarización. Abordar la polarización tóxica será una prioridad de los padres paulistas durante al menos los próximos 4 años. Esto empezó en el 2022, cabe destacar, decía hasta el 2026 por lo menos. Eso se determinó en junio en la Asamblea General Cuatrienal de los Paulistas en Washington, D.C.
en una resolución llamada Hacia una unión más perfecta, la misión en una era de polarización. La resolución utiliza esta definición. La polarización ocurre cuando emergen dos posiciones diametralmente opuestas y se sostiene a través de la adopción y el refuerzo de visiones del mundo, valores culturales y prácticas sociales fuertemente contrastantes. La polarización, en otras palabras, son dos puntos completamente opuestos. Simple. Eso es polarización. Polos opuestos. Eso es polarizar. Pero no debería de haber polarización de manera natural entre la iglesia y el mundo. Entre la iglesia y el mundo. Entre los que están con Cristo y los enemigos de Cristo. Al rato veremos a un sacerdote, arzobispo, de por sí, que veremos su opinión sobre la polarización desde otra perspectiva y desde otra manera de poder verlo. Pero esto es interesante que nosotros pensemos por un instante. ¿No se supone que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios? Que el que es amigo de Dios no puede tener amistad con el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a quitar la polarización que hay cuando se trata de nuestra fe y la enseñanza de Cristo? Hacia esto es que están yendo, donde ya no llamemos pecado, donde todos pueden entrar, donde podemos llamar a Dios como nos dé la gana, donde podemos hacer cosas blasfemas, porque al final de cuentas, para quitar la polarización, lo que vamos a quitar no es al mundo de su pecado, quitaremos a la iglesia de su doctrina, de su fe, de su enseñanza. La vamos a cambiar, la vamos a adulterar y entonces tendremos comunión con el mundo. Pero el mundo y la iglesia, si son iguales, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene? Pero continuemos. Él va a seguir aquí hablando de algunos elementos y luego va a hacer la pregunta del meollo, 3 preguntas, el meollo del asunto. 3 preguntas. La resolución plantea estas preguntas. La primera pregunta: ¿cómo respondemos a los problemas cívicos y morales de nuestro tiempo? Abriendo paréntesis, cómo el aborto, el cambio climático, la inmigración, el género y la sexualidad, el control de armas, el racismo y la secularización, cierro paréntesis, cuando la polarización tóxica impide el diálogo constructivo. Hay una polarización tóxica. Tomemos el tema del aborto. Estamos totalmente polarizados. Ellos quieren que haya una conversación constructiva. No sé cómo puede haber una conversación realmente cuando se trata de matar o no matar una vida inocente. No hay conversación. Hay un punto, se defiende la vida, se tiene que proteger la vida, that's it. No hay punto medio, porque no hay medios muertos, porque no medio lo mataron, porque no medio lo trituraron. No, eso no existe. O lo matan o no lo matan. Y para no matarlo, se tiene que erradicar desde nuestra sociedad literalmente considerado para muchos tal o cual derecho de que las mujeres puedan decidir sobre la vida que se está gestando dentro de su propio vientre. Pero ellos quieren buscar un punto medio sobre la sexualidad y el género. No hay punto medio. El adulterio es pecado. No hay punto medio. No hay punto medio. La fornicación es pecado. No hay punto medio. La sodomía es pecado. Los pecados contra natura siguen siendo pecado. No hay punto medio. ¿Eso se entiende o no se entiende, iglesia? Pero ellos quieren que no haya polarización. Ellos quieren mantener allí un diálogo y por eso este sacerdote, el padre Rick, perteneciendo a esta rama de sacerdote, literalmente es parte de lo que están promoviendo una acogida, un evitar la polarización. Y ellos entienden evitando la polarización es abriendo los templos para que se hagan cosas blasfemas dentro de las parroquias católicas que ellos dirigen. Si fuera obispo yo, deberíamos de estar pendientes de todas las parroquias que estas personas dirigen. Porque literalmente tienen una mala concepción. La iglesia no necesita más mundo. La iglesia necesita salir al mundo a predicar el evangelio de Cristo. Pero estos sacerdotes creen que evitando la polarización es simplemente metiendo más mundo a la iglesia a costa de profanar, ofender, blasfemar y pisotear nuestra santa fe en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Usted puede seguir ahondando sobre este tema
en esta página de los Padres Paulistas, si a usted esto le llama la atención. Pero quiero ir entrando a la recta final, ya a los puntos finales, y quiero ver a los papas en este momento y entremos a hablar. Hemos hablado sobre la parte de Satanás, hemos hablado sobre esto, cómo se va tejiendo, cómo se va dando, cómo hay que tener temor cuando empiezan a darse cosas en tu parroquia, en tu diócesis, en tu comunidad, porque el mal se tiene que cortar de raíz. Hay que andar de frente de una y no se puede andar con medias tintas cuando se trata de los infiltrados que están socavando la fe de la iglesia. Entonces vamos a ver ahora si la naturaleza de Dios es esta que estas personas llamaron dentro de este artículo. Dios no es ya espíritu, Dios ya no es amor, Dios no es ya tal o cual cosa, Dios simplemente es un ser que se ha convertido en Dios es trans. Vamos a mirar las escrituras una vez más a continuación. Y vamos a ir a la palabra de Dios yendo a Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a leer esto que va a ser fundamental para los siguientes puntos. Génesis capítulo 1 versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Ni siquiera en la concepción del hombre y la mujer creados por Dios tienen esta concepción ante los ojos de Dios. Por eso, todo este tipo de práctica se reconoce en la tradición de la iglesia como pecaminosa, porque simplemente Dios creó al ser humano y Dios lo creó en su creación. Dios todo lo hizo ¿qué? Bueno, perfecto, porque Dios es perfecto. Entonces, decir que yo nací varón, pero tengo otra realidad interna, significa que Dios se equivocó. Y esto es lo que la gente está diciendo. Dios se equivoca, Dios se equivocó, Dios falló, Dios no es perfecto, Dios no es tan bueno, tan real como muchos lo quieren poner. Entonces, otro texto que podemos mirar es San Juan capítulo 4, versículo 24. San Juan capítulo 4, versículo 24, que dice el texto: Dios es, ¿qué? Dios es espíritu. Dios es, ¿qué? Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es Dios? Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios no es trans. Eso no es doctrina católica. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue hombre, nació varón de mujer, pero Dios, el Padre, Dios, el Creador, Dios es espíritu. ¿Se puede eso entender? Rick, Padre Rick, ¿se puede eso entender? Dios es espíritu, pero Cristo se equivocó, obviamente. Si las personas que nacieron de una manera dicen que el Creador se equivocó con ellos, entonces Dios se equivocó aquí también. Cristo se equivocó porque Dios no es espíritu. ¿Qué es Dios? Nos enseñaron hoy. ¿Qué es Dios? Dios es, hermano Anthony, ¿qué es Dios? Dios es trans. Eso nos dijeron hoy. Eso nos están diciendo en este tipo de días, en este tipo de exhibiciones. Pero Jesucristo dijo: Dios es espíritu. Esto es santa y poderosa palabra de Dios. Dios es espíritu. Pero sigamos avanzando, iglesia. Vamos a entrar ahora a entender todo esto desde la óptica de dos papas, tanto los últimos dos papas, Benedicto XVI, como el Papa San Juan Pablo II. Miraremos algunos textos que son de suma importancia y muy interesante para entender todo esto de la naturaleza de Dios y entender sobre la persona humana y todo lo demás, y sobre la creación de Dios y sobre las personas que están arropados en este tipo de mentalidad, que quieren simplemente cambiar la doctrina porque ellos interpretan cambiando la doctrina, Dios un día lo verá bien. Y vamos a ver lo que los papas, los santos padres de la iglesia, en este caso los santos papas anteriormente, pues estuvieron predicando y enseñando. En este caso estaremos viniendo acá a este primer artículo que vamos aquí a cruzar para usted. Aquí tiene, este artículo se titula Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la Curia Romana con motivo de las felicitaciones de Navidad. Esto ocurrió el viernes 21 de diciembre de 2012. Vamos aquí a este párrafo un poco extenso, pero vamos a leer este párrafo. El gran rabino de Francia, Gilles Bergein, en un tratado cuidadosamente documentado y profundamente conmovedor, ha mostrado que el atentado al que hoy estamos expuestos a la auténtica forma
de la familia, compuesta por padre, madre e hijo, tiene una dimensión aún más profunda. Si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la escena, vamos a acercar esto un poco más, de la escena de la liberación humana, ahora se ve claro que aquí está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombres. Cita una afirmación que se ha hecho famosa de Simone de Beauvoir, que dice lo siguiente, Simone de Beauvoir: mujer no se nace, se hace. Es decir, no se nace siendo mujer, sino que se hace mujer. Y esto es la mentalidad de la ideología de género, que la mujer y el hombre es un constructo social, que yo soy hombre porque a mí me obligó la sociedad a ser hombre, no porque nací siendo hombre. Entonces no se nace hombre, no se nace mujer, sino que uno lo construye, se hace en el transcurso del tiempo. Por eso hoy en día una de las preguntas más difíciles para los liberales es responder la siguiente pregunta: ¿qué es una mujer? Nadie sabe la respuesta. ¿Qué es una mujer? Nadie lo sabe. Es una locura el mundo que estamos viviendo. Continúa aquí diciendo el Papa, citando todo esto, dice: en estas palabras se expresa la base de lo que hoy se presenta bajo el lema gender, como una nueva filosofía de la sexualidad. Según esta filósofa, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide automáticamente, mientras que hasta ahora era la sociedad la que decidía. Es más, hasta el día de hoy la sociedad ha decidido, pero hoy en día tú tienes la capacidad de decidir lo que tú quieras hacer. Por eso este tipo de discurso es que ha llenado de tanta confusión y de tantos problemas a muchas personas hoy en día. La falacia, dice el Papa Benedicto XVI, la falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear. No fue algo que Dios me dio, sino es algo que yo puedo crear con el pasar del tiempo. Según el relato bíblico de la creación, el haber sido creado por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. Vamos a irlo leyendo así. Esta dualidad es esencial para el ser humano, tal como Dios la ha dado. Precisamente esta dualidad como dato originario es lo que se impugna. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación. Hombre y mujer los creó. Ya eso está mal. Simone de Beauvoir dice que Dios no lo pudo haber creado hombre o lo creado mujer porque ellos se van a crear y se van a hacer en el transcurso del tiempo. Una vez más, esto ataca de frente la sagrada palabra de Dios. La Sagrada Escritura, lo que se supone que como católico estás obligado a creer. No, lo que vale ahora es lo que no ha sido él quien... No, lo que vale ahora es que no ha sido él quien los creó varón o mujer, sino que hasta ahora ha sido la sociedad la que lo ha determinado. Y ahora somos nosotros mismos quienes hemos de decidir sobre esto. Hombre y mujer como realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existe. El hombre niega su propia naturaleza. Ahora él es solo espíritu y voluntad. La manipulación de la naturaleza que hoy deploramos por lo que se refiere al medio ambiente se convierte aquí en la opción de fondo del hombre respecto a sí mismo. En la actualidad existe solo el hombre en abstracto, que después elige para sí mismo automáticamente una u otra cosa como naturaleza suya. Se niega a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas de persona humana que se integran mutuamente. Ahora bien, niegan a hombres y mujeres su existencia creacional. Ahora bien,
Si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Si no existe hombre y mujer, tampoco existe familia como Dios lo estableció. Pero en este caso, también la prole, es decir, los hijos, ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y la preestablecida por la creación. Pero en este caso, también la prole, bueno, estoy volviendo al mismo punto, y la particular dignidad ha perdido que le es propia. Bergheim muestra cómo está sujeta de Bergheim muestra, cómo está de sujeto jurídico de por sí se convierte ahora necesariamente en objeto al cual se tiene derecho y que como objeto de un derecho se puede adquirir. Allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al Creador mismo y, con ello, también el hombre como criatura de Dios, como imagen de Dios, que finalmente degradado en la esencia de su ser. En la lucha por la familia está en juego el hombre mismo. Y se hace evidente que cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios, defiende al hombre. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI. Disculpen, allí estas letras están pequeñitas, pero veamos ahora rapidito otros puntos. Una vez más, Benedicto XVI, ahora un discurso del 11 de mayo del 2006. Dice lo siguiente. Vamos aquí. El primer elemento es que el matrimonio y la familia están arraigadas en el núcleo más íntimo de la verdad sobre el hombre y su destino. La Sagrada Escritura revela que la vocación al amor forma parte de la auténtica imagen de Dios que el Creador quiso imprimir en su criatura, llamándola a hacerse semejante a Él precisamente en la medida en la que está abierta al amor. Por tanto, la diferencia sexual que caracteriza el cuerpo del hombre y de la mujer no es simplemente un dato biológico, sino que se reviste un significado mucho más profundo. Expresa la forma del amor con la que el hombre y la mujer llegan a ser, como dice la Sagrada Escritura, una sola carne. Pueden realizar una auténtica comunión de personas abierta a la transmisión de la vida y cooperan de este modo con Dios en la procreación de nuevos seres humanos. Este es el texto que acabo de leer. Ahí lo tiene, le puede tomar un screenshot y esto está tomado de este discurso del Santo Padre Benedicto XVI a un congreso organizado por el Ministerio Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. Y por último, San Juan Pablo II. La audiencia general de San Juan Pablo II del 2 de diciembre de 1981. Todo esto lo que estoy queriendo enseñar es cómo los papas han hablado sobre que no solamente Dios, obviamente, esto es una locura, pero que los seres humanos tenemos una sexualidad que fue dada desde el momento de nuestra creación por nuestro Creador y que no podemos mutar, cambiar, porque iríamos en contra del Creador mismo. ¿Eso se entiende como católico? Bien, dice aquí en esta audiencia general, en el punto número 4, dice las palabras ni se casarán ni serán dadas en matrimonio, parecen afirmar a la vez que los cuerpos humanos, esto es parte del Evangelio, que los cuerpos humanos recuperados y al mismo tiempo renovados en la resurrección mantendrán su peculiaridad masculina o femenina. Es decir, que cuando resucitemos, yo seré hombre y usted, si es mujer, será mujer. Y que el sentido de ser varón o mujer en el cuerpo en el otro siglo se construirá y entenderá de modo diverso del que fue desde el principio. Será diverso, pero tendremos nuestra masculinidad y nuestra feminidad, dice el Papa San Juan Pablo II. Y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Han constituido desde el principio esa condición y relación de masculinidad y feminidad que se extiende también al cuerpo y a la que justamente es necesaria definir conyugal y al mismo tiempo procreadora y generadora. Efectivamente, está unida con la bendición de la facultad,
está unida con la bendición de la fecundidad pronunciada por Dios Elohim en la creación del hombre, varón y mujer. Las palabras pronunciadas por Cristo sobre la resurrección nos permite deducir que la dimensión de masculinidad y feminidad, esto es, el ser en el cuerpo, varón y mujer, quedará nuevamente constituida juntamente con la resurrección del cuerpo en el otro siglo. Vuelvo a repetir esta última palabra poderosa, San Juan Pablo II. Las palabras pronunciadas por Cristo sobre la resurrección nos permite deducir que la dimensión de masculinidad y feminidad, esto es, el ser en el cuerpo, varón y mujer, quedará nuevamente constituida juntamente con la resurrección del cuerpo en el otro siglo, es decir, en la vida eterna. ¿Cuál es el texto que acabo de leer? Es este acá, para que usted le pueda tomar un screenshot. Ahí usted pueda tener el texto, y esto está tomado de aquí, de la página del Vaticano, de la Audiencia General. Hasta aquí hemos llegado con todo esto. Esto es sumamente importante, muy interesante todo lo que hemos hablado, pero ya para ponerle la tapa al pomo, cerremos preguntándole a la inteligencia artificial qué opina de este tipo de tema, cuál es la perspectiva en esto de derribando a los mentirosos. ¿Nos puede ayudar la inteligencia artificial? En este caso, haciéndole preguntas concretas sobre este tema, ¿cuál es la opinión desde una perspectiva católica? Bueno, pues exactamente eso es hecho, pero la realidad es que vamos a leer esto y vamos a ver cómo sorprendentemente a veces los sacerdotes se les ha olvidado lo que es la fe católica, y hasta una inteligencia artificial nos puede dar algún argumento. Pero es importante recordar, este tipo de inteligencia artificial no es un documento oficial de la iglesia, se nutre de un montón de información y a veces puede traer una información que no sea completamente válida. Por eso, si usted utiliza inteligencia artificial, hágalo con pinza y vaya a las fuentes católicas por excelencia. Pero veamos qué dice el famoso ChatGPT sobre esta pregunta que le hice. ¿Cómo responder y refutar el argumento de que Dios es trans desde una perspectiva católica? Eso le pregunté exactamente al querido ChatGPT en estos tiempos. Vamos a ver la respuesta que ChatGPT me ha dado y vamos a leerla aquí y a compartirla con usted. Desde una perspectiva católica, es importante destacar que la idea de que Dios es trans no es compatible con la enseñanza y la comprensión tradicional de la Iglesia Católica. La doctrina católica se basa en la revelación divina contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica transmitida a lo largo de los siglos. La enseñanza católica sostiene que Dios es el creador del universo y de toda la humanidad. Según la visión católica, Dios creó a los seres humanos como hombres y mujeres, como se menciona en el libro de Génesis. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, Génesis 1:27. Esta distinción sexual entre hombre y mujer es un elemento fundamental de la antropología católica y de la comprensión del plan de Dios para la humanidad. La Iglesia Católica considera que el cuerpo humano es sagrado y tiene un significado intrínseco y complementario. La identidad de género se entiende como la identificación y aceptación de la realidad biológica y sexual con la que una persona ha sido creada. Por lo tanto, desde la perspectiva católica, no se puede afirmar que Dios sea trans, ya que la idea de transgenerismo implica una discordia entre la identidad de género y la realidad biológica, y esto no se aplica a la naturaleza divina. Esto no se aplica a la naturaleza divina, Padre Rick, esto no se aplica a la naturaleza divina. Y continúa diciendo el texto. Es importante recordar que la fe católica se basa en la revelación divina y en la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Las opiniones o interpretaciones individuales que contradicen la enseñanza oficial de la Iglesia no pueden considerarse como parte de la doctrina católica auténtica. ¿Te das cuenta? Las opiniones o interpretaciones individuales que haga el Padre Rick, o que haga Juan o Pedro, o que hagan los obispos de Alemania, no se pueden tomar como doctrina católica válida. Te lo está diciendo aquí el querido ChatGPT.
En este caso, la afirmación de que Dios es trans no se encuentra en línea con la enseñanza católica sobre la naturaleza de Dios y la antropología humana. En resumen, desde una perspectiva católica, se refuta el argumento de que Dios es trans al señalar que la doctrina católica se basa en la enseñanza de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, que establecen claramente la distinción sexual entre hombre y mujer como parte del plan divino. ¡Wow! ¡Wow! Tremenda explicación nos da la inteligencia artificial. Segunda y última pregunta para ChatGPT, inteligencia artificial. ¿Cómo responder y refutar el argumento de que el diablo no existe desde una perspectiva católica? Estamos cerrando, ya vimos Biblia, vimos un poco del catecismo, vimos qué dijeron los papas y ahora estamos mirando qué dice la inteligencia artificial. ¡Wow! Esto es una película que estamos haciendo acá. Mira esto, dice lo siguiente. Desde una perspectiva católica, la afirmación de que el diablo no existe contradice la enseñanza y la comprensión tradicional de la Iglesia Católica. La doctrina católica se basa en la revelación divina, insiste ChatGPT en esto, contenida en la Sagrada Escritura, porque esta es la verdad, y en la tradición apostólica transmitida a lo largo de los siglos. La existencia del diablo está firmemente arraigada en la enseñanza de la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura y la tradición cristiana presentan al diablo como un ser personal, un ángel caído que se rebeló contra Dios y se convirtió en enemigo de la humanidad. Jesucristo mismo habló del diablo y lo enfrentó durante su ministerio terrenal. ¿No te acuerdas por quién Cristo fue tentado en el desierto? ¿No te acuerdas que Cristo fue tentado en el desierto? Que el diablo lo tentó en el desierto. 40 días de ayuno y luego fue tentado por el diablo. Continuamos aquí con ChatGPT con esta respuesta. Sigue diciendo, la Iglesia Católica enseña que el diablo es un ser espiritual real y poderoso, cuya influencia maligna se extiende en el mundo. El diablo es descrito como el tentador, el padre de la mentira y el enemigo de Dios y de la humanidad. La existencia del diablo es fundamental para comprender la realidad del pecado, la lucha espiritual y la necesidad de la salvación a través de Jesucristo. Quedémonos por un instante con ese punto allí. La existencia del diablo es fundamental para comprender la realidad del pecado. Es decir, que si no existe quién es el primero que falló en el cielo, el que pecó, se rebeló contra Dios, pues entonces no existe tentación en el huerto del Edén, pues entonces no existe pecado. Si no existe pecado y no existe el diablo, tampoco existe una lucha espiritual. Si no hay lucha espiritual y no hay pecado, pues yo no tengo necesidad de salvarme. Por eso puedo ir a la iglesia tranquilamente, con todos mis pecados, con todo mi poder, porque nada de eso existe. ¿Te das cuenta por qué incluso es parte de la enseñanza de estos modernistas anular la existencia del diablo para después no existe infierno, no existe pecado, no existe nada? Haz lo que tú quieras porque Dios te ama y punto. Falsos, mentirosos, engañadores y embaucadores. Seguimos leyendo. Volvemos aquí a ChatGPT. La negación de la existencia del diablo puede deberse a diversas razones, como una comprensión secularizada del mundo, la influencia de corrientes filosóficas o una reinterpretación personal de la fe. Pasa mucho, gente reinterpretando la fe. Sin embargo, desde una perspectiva católica es importante afirmar que el diablo es una realidad espiritual objetiva reconocida por la Iglesia y por la revelación divina. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma claramente la existencia del diablo y su influencia en el mundo. Reconoce la realidad del pecado, la tentación y la necesidad de resistir al mal y luchar contra él. La oración de la iglesia incluye la petición para ser liberados del mal y del poder del diablo. En resumen, desde una perspectiva católica, se refuta el argumento de que el diablo no existe al señalar que la enseñanza de la Iglesia Católica se basa en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, y que afirman claramente la existencia del diablo como un ser personal y su influencia en el mundo. La negación de la existencia del diablo va en contra de la enseñanza católica sobre la realidad del mal y la necesidad de luchar contra él en el camino hacia la
salvación. Y ya llegando a la parte final, lo último que tengo para ustedes, ya hemos visto Biblia, vimos primero artículos de esta noticia, miramos todo lo que ellos promueven desde esta parroquia, el ministerio que respaldan, vemos hacia qué dirección va este ministerio. Nunca hay un llamado a una conversión, a vivir como Dios y la iglesia manda, sino simplemente busquemos que la iglesia nos apoye desde esta perspectiva. Entonces, para llegar a la recta final, decía anteriormente que quería mostrarle por qué estas imágenes donde tenemos a sacerdotes en el altar, pues allí con unos manteles que no son aptos para estar en un altar, pues esto va contrario a la fe católica. Quisiera leerle en estos dos últimos momentos lo que la iglesia enseña sobre esto. Ese altar tiene errores litúrgicos porque no debería tener ese tipo de mantel. Y allí ya se me había escapado, pero vamos a leer esto que enseña la iglesia. Vamos a ir a esta página web que lleva por nombre Liturgia Papal. Aquí se trata todo lo litúrgico y la enseñanza litúrgica. El mantel del altar dice lo siguiente: el altar debe de cubrirse con un mantel de color blanco. En algunos lugares le gusta poner el mantel del color litúrgico del día. Por ejemplo, verde si es el tiempo ordinario, morado si es Adviento y así por el estilo. En algunos lugares le gusta poner el mantel del color litúrgico del día, pero eso es incorrecto. El mantel siempre debe de ser blanco. Y te da la cita de dónde se basa esto, de la Iglesia Católica. ¿Cómo debe ser el mantel? Siempre debe de ser blanco. Ni siquiera se debería poner un mantel del color litúrgico. Verde, verde, rojo, rojo. No. El mantel debe de ser siempre como blanco. Y una forma de usted verlo y saberlo, note por favor las misas papales. Vea la misa del Papa. Si usted quiere ver cómo la liturgia tiene que funcionar, vea las misas donde el Papa está y usted va a ver cómo la liturgia funciona. Note el altar. Note a ver si usted encontrará en una liturgia papal un mantel como este en una celebración católica. No lo va a encontrar. ¿Por qué no lo va a encontrar? Porque esto es una violación litúrgica que estos sacerdotes hacen, que se ponen a celebrar sabiendo bien que están en contra de las normativas litúrgicas, pero lo hacen muy a gusto porque simplemente son personas que están promoviendo una agenda y no están para enseñar la verdadera doctrina. Esa estola que tiene el sacerdote también no es correcto, pero simplemente estamos para enseñar y socavar la fe de la Iglesia Católica. Cerremos esta oportunidad escuchando al venerable arzobispo Fulton, que nos tiene que decir algo muy importante para estos tiempos de confusión. Escuchémoslo a continuación a este obispo, estas preguntas que le van a hacer, y vamos a escuchar. Lo voy a ir igual deteniendo para que vayamos leyendo aquí. Obispo Shane, este es su apellido, prevé en un futuro lejano algún cambio en la posición de la Iglesia, la posición de la Iglesia Católica sobre ciertos temas hoy que han sido bastante controversiales. ¿O se prevé algún cambio a la doctrina de la Iglesia, en la enseñanza sobre estos temas controversiales? Sin duda, el aborto lo ha sido. Ya agréguele todos los temas controversiales que hay por ahí. Controversial entre comillas. Esto no es controversial, esto es nuestra fe. ¿Prevé algún cambio sobre eso? Escucha cómo hablaban los grandes hombres de Dios. Escucha esto. ¿Prevé algún cambio sobre esto? Hoy en día la mayoría gaguea si le hacen esta pregunta. Escucha acá. Escucha esta respuesta. A ver dónde acá. Voy a poner acá. Ahí. No, dice no va a haber ningún cambio. Ninguno. Le pregunta a la señora. No. Porque no tenemos poder sobre la ley divina. ¿No tenemos qué? No tenemos poder sobre la ley divina. Ojalá y se acuerde el padre Rick de esto. Lo está diciendo un arzobispo. Míralo ahí. Arzobispo Fulton J. Shane. Es más, suponga que lo tuviéramos. Supongamos que sí, que tenemos poder sobre la ley divina. Supongamos que lo tenemos. Un arzobispo. Suponga que Juan Pablo II, el Papa, dijera mañana, en ese momento Juan Pablo II era el Papa, dijera mañana, bueno, saquen a relucir sus anticonceptivos, dice el Papa. Saquen sus escalpelos.
Saquen a sus hijos de sus úteros. Cásense como quieran. Está dando ahí pila. Divórciense como quieran. Forniquen como quieran. ¿Cuál sería la diferencia entre la iglesia y el mundo? Sueño con que volvamos a tener y sean más, cada vez más hombres como este obispo, arzobispo Shane, que hable tal claro, a calzón quitado, de frente sobre la enseñanza de la iglesia. Imagínate esto, que el Papa diga mañana, sáquenle a sus hijos del útero, no pasa nada, cásese como usted quiera, vamos, fornique como usted quiera, peque como usted quiera, haga lo que usted quiera. ¿Qué diferencia tendríamos a los del mundo? Ninguna diferencia. Seríamos tan mundanos como los mundanos. No seríamos cristianos, dejamos de seguir a Cristo. En otras palabras, o eres amigo de Cristo y de su iglesia, o eres amigo del mundo. Pero no puedes ser amigo de Cristo y amigo del mundo, porque estarás bien con uno y mal con el otro. Amarás a uno y aborrecerás al otro. ¿Qué es lo que la gente está haciendo? Amistad con el mundo y aborreciendo, socavando, pisoteando la fe de la iglesia. Oramos por todos estos sacerdotes y todas estas personas que hemos mencionado acá, para que Dios toque sus corazones, la Arquidiócesis de Nueva York y todos los líderes, para que entren en camino correcto, para seguir como este obispo Shane, proclamando, predicando con valentía que no se puede cambiar la ley divina por más presión que haya de los mundanos. O los mundanos vienen a Cristo arrepentidos de corazón, o en la iglesia tendrán un muro de resistencia, porque la ley divina no la podemos cambiar. Nadie, ni el Papa tiene autoridad para cambiar lo que Dios ha establecido. Eso tiene que quedar muy, pero muy claro. Y si lo cambiara mañana, no dejaría de estar mal ante los ojos del Señor. Desde aquí te pido tu oración por tu servidor. Comparte el video. Sé que son largos estos videos, de Eso No Es de Dios, pero que me gusta abarcarlo todo, que no se quede nada, para que podamos literalmente dar una enseñanza total, sólida y completa en estos temas tan espinosos, tan complicados, tan polémicos, pero desde este espacio seguimos avanzando, predicando la fe de siempre, la doctrina católica, la fe de la iglesia. Así que Dios te bendiga, comparte el video, deja tu me gusta, bendice a otras personas y vamos a seguir convocando gente para que sigamos creciendo. Ya acabamos de cruzar recientemente los 2,000 suscriptores, vamos rumbo ahora a seguir avanzando para que Dios nos ayude a llegar a los 3,000 suscriptores, y la idea es seguir avanzando, haciendo una comunidad de fe, de católicos que aman la enseñanza de la iglesia, que aman la doctrina, y que seremos un grupo de resistencia, que estaremos predicando la verdad, orando por la conversión, no aplaudiendo el pecado, ni el nuestro ni el de nadie. Que Dios a todos nos bendiga y siga Dios levantando hombres y sacerdotes, obispos y arzobispos, líderes en la iglesia, cardenales en todas las áreas del mundo, como este obispo, cardenal, arzobispo Shane. Que Dios nos bendiga a todos, nos dé el don, la valentía de la fe para perseverar en los tiempos difíciles. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que a los mentirosos simplemente no se le hace caso, hay que predicar la verdad, y esta es la verdad. La verdad es que la Iglesia Católica no cree que Dios es trans. La verdad es que la Iglesia no ha negado nunca la existencia del diablo, y todo lo que en ese lugar se está proclamando en la parroquia San Pablo Apóstol es simplemente algo contrario a la doctrina de la Iglesia de Jesucristo. Así que si estás en este lugar, debería de mirar si estas cosas siguen y buscar una parroquia donde literalmente se respete la liturgia, se respete el templo, se respete la fe católica y sobre todo se respete la enseñanza de siempre de la iglesia. Porque de todo lo contrario, vas a estar en un lugar donde vas a vivir una fe a medias, porque te estarán enseñando y predicando herejías y mentiras. Ojalá haya una corrección, ojalá haya una conversión, ojalá y haya una enmienda de todo este tipo de situaciones, pero desde aquí, simplemente si estas cosas persisten y están allí, ve a otra parroquia. Si conoces a alguien que está allí, muévanse. En Manhattan hay un montón de parroquias cerca. Ve a una parroquia que no se regodee de ser liberal, sino una parroquia que se regodee de ser obediente al Evangelio de Cristo, a la tradición de la iglesia. Y cuando encuentres una parroquia así, celebra, porque estarás
verdaderamente en una iglesia de la Iglesia Católica que están preocupados por tu salvación y no por tu entretenimiento. Así que mis amados, Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Chao, chao. Muchas bendiciones.